Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Yo soy Javier Jiménez y esto es Centec. Bienvenidos a un nuevo episodio de Synapsis Podcast, el podcast que habla de ciencia, tecnología y pensamiento crítico. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que empezó en YouTube impartiendo clases, de los primeros se podría decir. Da clases de matemáticas, es un youtuber, es ingeniero civil, ahora está metido en el mundo del gaming. Tenemos aquí a la leyenda, Julio Profe. Bienvenido, profe. Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu introducción. Un gusto estar contigo aquí en esta plática. Estoy a tus órdenes. Pues nos conocimos hace un par de años. Tuvimos la oportunidad de estar en Río. Es la primera vez que me tocaba a mí por YouTube viajar. Usted, pues, obviamente, pues, le ha tocado varias veces más. Ahorita vamos a hablar un Así poquito es. de eso, pero me gustaría que nos contara. Por lo general, yo veo muchas veces en las entrevistas y demás que la gente siempre pregunta por qué comenzaste en YouTube, ¿no? Y muchas veces, pues los motivos son muy distintos y demás, y la gente pues tendrá sus motivaciones para hacerlo. Pero a mí lo que realmente me interesa saber es qué lo motivó a seguir en YouTube. Porque una cosa es entrar a la plataforma y otra cosa es quedarte, ¿no? Y decir, me voy a quedar en la plataforma haciendo lo que hago. A usted, por ejemplo, en su persona, o sea, personalmente, ¿qué fue lo que lo motivó para quedarse dentro de la plataforma? Bueno, yo pienso que encontré el lugar ideal para hacer lo que más me gusta, que es enseñar. Realmente, cuando yo fui profesor de matemáticas en ambientes presenciales, o sea, con chicos, con adolescentes, por ejemplo, yo encontraba muchas dificultades para hacer mi trabajo. Sí. Eh, la verdad que a veces yo siento que no estoy como con la capacidad de manejar algunos comportamientos de los chicos. Ok. Que sí sé que hay profesores que tienen ese don, que lo hacen bastante bien, que incluso no se desgastan. Eso a mí realmente, cuando tenía a veces que llamar al orden a los chicos del salón de clases, que prestaran atención, que, bueno, que sacaran sus cuadernos, etcétera, eso a mí me dejaba muy desgastado, ¿sabes? Ok. Entonces, la verdad, con YouTube encontré el lugar donde yo puedo hacer lo que más me gusta, que es enseñar sin preocuparme de ese tipo de cosas. Y yo siempre lo digo, lo entrego todo en cada una de mis grabaciones o de mis transmisiones. Y como el video pues queda allí en la plataforma, pues ya queda a la orden de quien quiera aprovecharlo. Entonces, eso es lo que yo hago, Javier, poner al servicio de quien quiera aprender pues ese conocimiento que yo tengo en temas de matemáticas o de física y la experiencia que logré acumular, bueno, y que sigo acumulando a la hora de enseñar. Entonces, eso es lo que me ha mantenido, digamos, vigente en la En la plataforma. Sí, plataforma. ya son 12 años haciendo este trabajo. Para mí se convirtió como en una nueva profesión, por así decirlo, Sí, ser totalmente. youtuber, todo un oficio, ¿no? Al que uno ya pues le entrega todo su tiempo, toda su energía. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjese que algo muy padre, yo creo, que mucha gente no conocíamos, ese era esa parte, ¿no? O sea, por eso le digo, una cosa es cuando entramos a la plataforma y decimos, vamos a hacer contenido por tal cosa, ¿no? Porque quiero, pues, mostrar lo poquito, mucho que sé, o quiero que la gente aprenda de lo que yo hago, o quiero que la gente vea cómo vivo, independientemente de lo que hagas en la plataforma. En su caso, pues da videoclases, ¿no? En mi caso, pues hago divulgación. Claro, Pero, ujú, perdona, no, y otra cosa, Javier, que a mí por lo menos me retuvo en la plataforma fue la respuesta tan positiva de la gente. O sea, yo pienso que si ajá, eso no se da, pues uno dice, no, esto no tiene sentido seguir aquí gastando tiempo, sí, exactamente. o a veces dinero. No, no, para mí, desde un principio, la respuesta por parte de, digamos, la comunidad de Internet internacional fue algo maravilloso. Entonces, eso es lo que a mí me ha mantenido siempre motivado, porque tú sabes que en esto, bueno, hay una minoría que sí te ataca, que de pronto te Claro, tira por allí malos supuesto. comentarios, te tira el hate, pero no, eso es algo pequeñísimo. La gran mayoría, pues en mi caso, ha sido personas muy agradecidas, muy queridas, que todo el tiempo pues me estimulan,
sí, con sus testimonios, con sus mensajes, Ujú. me animan a seguir con esta labor. Sí, y como le digo, por ejemplo, como dice usted, es padre tener la respuesta de la gente, ¿no? Que la gente siempre te esté como apoyando y estar ahí presentes. Y yo pienso que es un poquito, eh, la gente busca el tipo de contenido educativo por necesidad en un principio, Exactamente, pero se queda por selección, porque hay miles de personas que hacen lo mismo que usted y hay miles de personas que hacen lo mismo que yo, por ejemplo, pero exactamente. ellos eligen a quién ver, pues, y usted siempre, la comunidad lo acogió bastante bien. Y yo me acuerdo que ¿Y yo estudiaba con sus, con sus así? clases, o sea, la preparatoria y parte de la carrera, yo me viví viendo clases de usted de cálculo y de entonces, mm, por ejemplo, para mí es un gusto tenerlo aquí en el canal ahora. En ese tiempo, pues yo iba empezando en YouTube y hacía cosas muy diferentes a las que hago o las que estoy haciendo ahora o las que pretendo hacer ahora, Sí. pero sí la comunidad siempre lo ha recibido muy bien. No, Javier, pues eso me complace muchísimo. No, no sabía ese dato que me estás contando, de verdad me llena de mucha alegría saber que mi trabajo en algún momento pues te ayudó en tus Mucho, estudios. mucho me ayudó. Exacto. Y lo que tú dices al final, uno pues logra hacer clic con algunas personas, hay otras con las que no. Y eso es perfectamente válido. Como tú dices, hay muchos creadores de contenido de matemáticas y hay gente que se identifica más con otros estilos. Ujú. Por ejemplo, a mí me escriben en mis videos, me escriben, no, es mejor Daniel Carreón, o es mejor el profe Alex, Aquí o tuvimos a explica. Daniel al principio. Entonces yo digo, listo, o sea, y yo, a mí realmente eso no me molesta ni me va a causar pues enojo, no, yo digo, adelante, o sea, estamos dentro de una plataforma que nos ofrece diversidad de Exactamente. estilos, de contenidos, de forma de explicar, entonces al final el estudiante tiene ese privilegio, ¿no? De seleccionar con quién se identifica Ajá. mejor. Con quién hace chispa? Exactamente, así es. Y fíjese, algo que yo siempre, desde que supe que era ingeniero civil, porque, por ejemplo, le conté a unos amigos, estoy en unos grupos ahí donde trabajamos en diferentes cosas. Le digo, "Oye, ¿sabes qué? Voy a invitar al podcast al profe, Julio Profe, y pues si tienen alguna idea, alguna pregunta o tienen alguna duda y demás, le digo, pues ya saben que es así, así allá. Entonces muchos pensaban que usted tenía profesión de docente. Y Ujú. les digo, lo que pasa es que el profe es ingeniero civil. Y muchos me dicen, bueno, de hecho todos me dijeron, a la torre yo no sabía. Entonces, lo que le quería decir es, ¿cómo un ingeniero civil terminó siendo profesor de matemáticas en español más famoso del mundo? Bueno, lo que pasa es que sí, yo escogí la carrera de ingeniería civil cuando yo estaba finalizando mi bachillerato aquí en Colombia, o sea, lo que en México vendría siendo como la prepa, ¿no? Sí, también le hice en En el, bachiller. sí, exacto, buen dato. Sí, hace poco me enteré que tiene ese nombre también. Bueno, cuando yo iba a escoger mi carrera, yo dije, bueno, tengo tres cosas a mi favor, que son matemáticas, física y dibujo. Y después de averiguar en las universidades y los distintos programas, me decidí por la ingeniería civil. Ujú. Además que era una carrera que en ese entonces prometía muchísimo. Te estoy hablando del año 1990. Bueno, Ajá. entonces yo entré a la No Universidad del nacía yo Valle, todavía. imagínate. Entonces entré a la universidad, aquí en la Universidad del Valle, aquí en mi ciudad Cali, y bueno, empecé con mis estudios, pero yo antes de entrar a la universidad ya había empezado a dar clases de matemáticas. O sea, Oh. yo recuerdo que sí, con 17 años de edad, yo iba a las casas de algunos chicos y les explicaba temas de aritmética, de geometría, de álgebra. Entonces ahí empecé como a ganarme la vida, por así decirlo, algunos pesos Ajá. dando clases privadas. Y mientras hice mis estudios de ingeniería, seguí dando clases. O sea, lógicamente, estudiando una ingeniería no quedaba mucho tiempo libre, Sí. pero sí, en algunos espacios que tenía disponibles seguía atendiendo estudiantes. ¿Y qué pasó? Me gradué en año 1996 y fíjate que de repente llegó la crisis de la construcción aquí a mi ciudad. O Ah, ok. sea, llegó una época pues muy difícil para todos los proyectos de construcción. Entonces, lógicamente, para los ingenieros civiles pues, no había casi oferta de trabajo. De hecho, muchos de mis compañeros que se graduaron conmigo se fueron de Cali, se fueron para otras ciudades, incluso para el exterior,
a ejercer su carrera, su Ujú. profesión como ingeniería. Yo la verdad dije, bueno, eso, si en este momento no están las cosas dadas para trabajar en la ingeniería, yo sigo con mis clases, porque como te digo, en ese entonces yo tenía buena demanda de clases, o sea, muchas Mm, solicitudes de para estudiantes, matemáticas. ajá, de aquí de Cali, o sea, estudiantes de colegios, universidades que me llamaban. Yo en esa época utilizaba un Viper, ¿sí? Oh, Era el localizador por donde la gente me ubicaba y me decía, profe, comuníquese urgente al número tal, que necesito clases con usted. Bueno, entonces por allí me llegaba todo el trabajo. Entonces mantenía full de trabajo y yo dije, bueno, en ese momento yo no sentía como el afán, por así decirlo, de ejercer como ingeniero. ujú, Yo en ese momento tenía 23 años. 2 años después, año 98, recuerdo que sí me resultó una opción de trabajar como ingeniero en una empresa. ajá, Bueno, para mí era también importante ejercer lo que estudié. sí. Entonces, listo, acepté ese ofrecimiento, dejé las clases, pero te cuento que no fue algo que yo, o sea, que me encantara, que me que lograra pues como sacarme de la docencia, porque, repito, eran condiciones de trabajo un poco difíciles, no había buena remuneración. Ujú, Entonces, sí, acepté pues por porque ejercer quería mi ejercer. profesión, claro, y me sentía pues muy bien, digamos, siendo, ya pues que me dijeran El ingeniero y ingeniero civil. exacto, y que tuviera a mi cargo una obra y un grupo de trabajadores y tomar decisiones, todo esto. Entonces, claro, dije, bueno, esto hay que vivirlo, pero entonces no, realmente duré muy poco, duré como un mes. Oh, Realmente duré tan poco que yo eso ni siquiera lo cuento en mi historia o en mi hoja de vida, porque pues es que mi paso por la ingeniería como tal fue fugaz. Entonces dije, no, esto no es lo mío, yo estaba muy muy bien. desencantado. Estaba muy Sí, bien con las clases. entonces dije, vuelvo a mis clases, exacto. Entonces ya renuncié a esta compañía y ya volví a retomar mis clases, volví a retomar mis contactos y les dije, bueno, aquí estoy de nuevo, si me necesitan, pues a sus órdenes. Entonces ya, de hecho, ya en esa época ya no iba a las casas de los estudiantes, no trabajaba a domicilio, sino que en mi casa logré organizar como una habitación con tablero, con pizarrón, Ujú. y los estudiantes iban a mi casa. Entonces, de esa forma me resultaba incluso a mí mejor porque no tenía que estarme desplazando de un lugar a otro, sino que los estudiantes llegaban a mi casa y yo, digamos, todo el día atendía estudiantes, o sea, salía un grupito, entraba el otro y así, o a veces, bueno, era clases individuales, a veces en grupos de 5 estudiantes. Entonces, como ellos quisieran organizarse, yo estaba siempre dispuesto a atenderlos. Entonces, sí, ahí ya fue cuando me fui por el camino docente, o sea, Totalmente. realmente ya no volví nunca más a trabajar como ingeniero y me dediqué, fue a enseñar matemática, ya después me fui vinculando con instituciones educativas, con universidades principalmente, y luego hice también una especialización en docencia universitaria Ujú. y luego más adelante hice un diplomado para profesionales no licenciados, para poder trabajar en un colegio. Porque claro, aquí en Colombia, cuando uno va a trabajar como profesor en un Sí. colegio, pues tiene que pertenecer a lo que se llama el escalafón docente, o sea, sí, o sea, como acreditar que Ajá. tiene la licenciatura. Pero en mi caso, pues como yo no había estudiado una licenciatura en matemáticas o una carrera de docencia, Ajá. pues tenía que completar mi perfil de ingeniero con este diplomado que se llamaba pues Pedagogía para Profesionales No Licenciados. Ah, ok. Aquí en México creo que eso está, no sé si está por aprobarse o se acaba de aprobar hace poco, pero podías dar clase, por ejemplo, siempre y cuando tuvieras un grado de estudio más alto que la clase que ibas a dar, podías darla. Pues, ¿no? Si tenías una Ya, licenciatura, podías dar preparatoria. Si tenías una ya. maestría, podías dar una ingeniería. Si tenías un doctorado, pues puedes dar una maestría. O sea, Ah, qué bien. pues Bueno, sí, un así. poco más flexible, ¿no? Sí, un poco más flexible. Acá sí, como te digo, pues no era permitido, o no es permitido, porque pues uno, como te digo, puede ser supervisado en cualquier momento o pueden No, y revisar su hoja de vida. Sí, ajá. me parece bien porque creo que hay muchos ingenieros y licenciados que no estén capacitados para dar clases y están ahí dando clases. Y eso al final de cuentas afecta más a los alumnos de lo que se pueden imaginar, porque
A lo mejor a mí no es que no me gusten las matemáticas, sino es que no las entiendo porque el maestro no sabe explicarlas. Aunque el maestro sea muy bueno, pues, o sea, eso no quiere decir que sea bueno para explicarlo. O no me gusta física, pero a lo mejor y tuviste un maestro en la preparatoria que no tenía la capacidad de enseñar, o sea, sí era muy bueno para física, pero no tenía la capacidad para enseñar. Entonces a ti esa materia te causó como un repudio, ¿no? Entonces Claro, terminaste como diciendo, no, pues entonces yo quiero estudiar otra cosa. Y creo que es muy es importante entendible, claro. que los profesionales que den clases, o sea, tengan algún certificado de docencia, o sea, tengan una capacitación de docencia. Pero Javier, sí y no, porque a mí me pasó también, por ejemplo, que cuando ya me presenté, Ujú, por ejemplo, para trabajar en universidad, no podía aplicar, o sea, no reunía los requisitos para trabajar como profesor universitario, porque me decían, no, es que usted tiene que tener una maestría o por lo menos demostrar que la está cursando para que pueda trabajar en esta universidad como profesor. Y la ujú. verdad, pues yo, o sea, no estaba estudiando maestría ni tampoco la tenía en mis planes y entonces Pues nunca no. pude aplicar. Y mucha gente me decía, pero increíble que usted no le hayan dado la oportunidad de trabajar en la universidad cuando usted explica más claro que muchos de los profesores que están acá y que sí acreditan pues tener maestría o a veces doctorado. Entonces, es una cosa extraña, ¿sabes? De hecho, esa es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de YouTube, que YouTube es una plataforma que no te pide ese tipo de credenciales, ¿no? O sea, Ajá. no te está diciendo, a ver, muéstrame qué títulos tiene usted o sí, o a qué universidad asistió, ¿no? Finalmente es una plataforma donde tú tienes que demostrar qué tan capacitado estás en una determinada área y si realmente cuentas con la preparación, con la experiencia, ¿sí? Sí, Para transmitir ese conocimiento y y te sometes al juicio más estricto que es es el la de una gente. audiencia. Exacto, Y fíjese, o sea, podemos ver las dos caras de la moneda, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de las videoclases, pues sí, la gente, obviamente tú no puedes cambiar las matemáticas, o sea, aunque tú no tengas un título, pues 2 más 2 siempre van a ser 4. Entonces la correcto. gente puede juzgar en base a algo empírico, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te dedicas a la divulgación, o sea, tú te paras enfrente y empiezas a hablar de un tema y si no estás capacitado para el tema y la gente te escucha y dice, ah, ok, lo que está diciendo él es verdad, no tienes que, no, la gente, de toda la gente que te escucha, la gran mayoría no tiene cómo ver si lo que estás diciendo es verdad, pues, no tiene cómo acreditarlo. Entonces, Exactamente. también es lo que está hablando. YouTube tiene muchas ventajas en cuestión de que, pues sí, cualquiera puede enseñar que tenga la Ujú. capacidad para hacerlo, pero también cualquiera puede hablar de cosas que no entiende O vender humo. o vender Como humo, ¿no? es. O sea, sí, exactamente, pues o Exacto. sea, cualquiera puede. Pues. Exactamente. Y regresándonos un poquito a lo que estábamos hablando, porque me llamó la atención que usted, por ejemplo, siempre se le dieron las matemáticas. Como dice, pues yo empecé a dar clases de matemáticas antes de entrar a la carrera, es algo que yo tampoco sabía, pero le quería preguntar si había algunas materias, ¿cómo era Julio, profe de estudiante? O sea, si había algunas materias que se le complicaban o qué materias le gustaban más o demás. No, mira, cuando yo estudié pues, en el colegio, siempre fui muy dedicado, muy responsable con mis deberes, ¿no? Hacía las tareas, bueno, que había que hacer un trabajo, una investigación de algún tema, que en esa época no existía internet, sino que había Sí. que ir a los libros. Eh, Estudiaba pues para los exámenes, me tomaba muy en serio todo ese proceso, trataba siempre de cumplir con todo. Fue lo que mis padres me inculcaron, sí, la responsabilidad por estudiar. Me Ujú. encantaban las matemáticas, la biología, me encantaba la geografía, pero también la historia. Realmente casi todas las materias, más bien las que casi no me gustaban, por ejemplo, filosofía. Filosofía fue una materia que me dio bastante duro. Yo vi filosofía los 2 últimos años de mi bachillerato, Ajá. o sea, en los grados 10º y 11º aquí en Colombia. Y no, esa sí me hacía sufrir porque a veces como que, bueno, yo no lograba eh, como captar o ¿cómo se dice? O tener el punto de vista que el profesor esperaba. Era más como una cuestión de opinión, ¿sabes? Es que, Entonces, ajá, ajá. es difícil allí. Las opiniones, tú sabes que son a veces subjetivas. Esa por un lado. Y otra materia con la que no hice mucho clic fue con la química, ¿sabes? Porque en Ok. el grado 10º yo tuve una profesora que no, la verdad, con ella no logré como
como que me encariñara con la química. Entonces, pues por eso, digamos, le perdí el afecto a la química. En el último año, o sea, en grado 11º, sí tuve un profesor muy bueno, que pues cuando vimos la química orgánica, y ahí me fue muy bien, pero digamos que no fue suficiente. Yo con las materias que sí venía muy encarretado, muy encariñado, fueron matemáticas, que tuve excelentes profesores. Eso para mí fue fundamental. Desde niño siempre tuve profesores muy buenos en matemáticas, muy exigentes. Y luego cuando vi física, que fueron en mis 3 últimos años del bachillerato, también tuve excelentes profesores. Entonces, para mí eso me marcó mucho, esas dos asignaturas, matemáticas y física. Y desde niño, desde muy pequeño, también el dibujo. Mi papá dibujaba muy bien. Entonces yo creo que yo le heredé esa capacidad y me encantaba la asignatura de dibujo, me encantaba dibujar los superhéroes, a Superman, a Batman, a Robin, a Aquaman, a la Mujer Maravilla, a Mazinger Z, bueno, todos estos personajes que me tocaron en la niñez, al Capitán Centella. Yo dibujaba todos estos muñecos y bueno, y luego vimos otras técnicas de dibujo. Recuerdo que dibujos en perspectiva, dibujo técnico, algunos como planos. Entonces, eso, como te digo, influyó todo eso en que luego me llamara la atención una Ingeniería carrera como civil. la ingeniería civil, exactamente. Sí, fíjese, yo cursé, aquí hay un lugar que se llama la Casa de la Cultura, y yo cursé ahí algunos años de dibujo. Estuve 2 años de dibujo y 1 año de pintura. También me gusta mucho dibujar y mi papá también es muy bueno para dibujar, entonces yo también como que lo heredé de él. Y mi papá también le gustan mucho las matemáticas y yo también, a mí también me gustan las matemáticas y la física también le agarré cierto sabor, pero yo sí no era un estudiante muy dedicado. O sea, yo me sacaba buena calificación del examen y eso me hacía estar ahí, ¿no? O sea, pasar y sacarme 8, ¿no? De la escuela, porque me restaba el IN, ahora no hice la tarea, o llegué tarde a la clase, o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pero sí me gustaba mucho aprender. Entonces, los exámenes me llegaba y pues me los aventaba y salía con 9, 10 en el examen y ya sabía yo, salgo con 10 y me resta 10 puntos de asistencia y 5 de comportamiento y tal, y ya me queda 80, ¿no? Empezaba a hacer tus cuentas ahí. Sí, yo decía, cuento con el 10 del examen de mate, menos el 10% de disciplina y el 5% de asistencia, ya me quedo 85, está bien, ¿no? Ya traía mis cálculos ahí Tus que iba cálculos, sí. haciendo. Y No, en ese fíjese, sentido, yo sí fui un estudiante más bien juicioso, o sea, yo no fui el estudiante de estar haciendo travesuras, o sea, ¿usted cuidaba nunca mucho. copió? No, la verdad, a mí me copiaban mis compañeros, se me hacían alrededor y estiraban así el cuello a ver si lograban mirar. Fíjese O que yo me también nunca copié. O sea, no, o sea, pues es que salía bien en los exámenes, pues ese no era mi problema en la escuela. Exacto, Yo era un niño y un adolescente y un joven tal vez muy problemático. eh, Tuve muchos pleitos y demás, sí, entonces tuve ahí como una infancia un poco complicada, pero en cuestión académica neta, o sea, en cuestión de conocimiento neto, yo siempre salía muy bien en los exámenes, entonces nunca copié. Pero me juntaba con los más desastrosos del salón, o sea, no, o sea, yo era parte de ese grupito, pues, de gente, pues, ¿no? de la recocha, como decimos aquí en Colombia, de los que les gusta, sí, El problema, el relajo. el relajo, sí. Pues fíjese, mira, obviamente, nosotros nos tocó una educación, a usted le tocó una educación distinta a la mía, ¿no? Y obviamente a las generaciones de ahora, pues les tocó una educación distinta a la que me dieron a mí. Pero algo que ha cambiado mucho definitivamente en este último tiempo fue la pandemia. Eso es súper obvio. Y Sin duda. cómo se ha mudado el sistema educativo a lo virtual y cómo apenas estamos como regresando de poco pues a lo presencial. He escuchado muchas opiniones distintas sobre este tema. No creo que todas son válidas, no creo que ninguna sea incorrecta. Sin embargo, sí me gustaría preguntarle, ¿usted cree que la educación presencial siga siendo totalmente eh, necesaria? O sea, no podríamos, ahora que estuvimos en lo digital tanto tiempo, no podríamos dejar las instituciones
presenciales y migrar a lo digital en la educación? ¿O cree que cree que lo presencial sigue siendo necesario? Es que es una pregunta muy difícil, ¿sabes? Porque, o sea, ¿qué pasó con la pandemia? Listo, tocó sí o sí y estudiar de forma virtual, de forma remota, pero ya vimos cómo la mayoría de las personas terminaron agotadas, muy estresadas, algunas personas deprimidas, claro, porque extrañaban el ambiente presencial, ¿no? Por lo menos el caminar de un salón a otro, de ver caras de sus amigos o caras nuevas, pero, pero bueno, yo pienso que es que ambas formas son viables para lo que es hacer educación. Sí. Y todo está pues es en la disciplina, en cómo tú aprovechas la información que estás recibiendo o la interacción que pues con la que tienes oportunidad de ejercer en cada uno de esos ambientes. Entonces, lo que pasa es que, claro, ahora muchos anhelan a volver a la presencialidad. De hecho, mis hijas estaban felices o están felices de haber regresado a clases presenciales. Desde septiembre están en el colegio otra vez, yendo todos los días. Y el año pasado, claro, encerradas en la casa, con todas las clases en forma virtual. Los papás también estábamos un poco estresados, Más los porque papás. muy estresado, claro, porque es que, pues sí, o sea, aunque conocemos de algunas cosas, pues hay otras que no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Y para eso están los ¿No? profesores Y en la usted es escuela. profesor, o sea, Exacto. usted puede enseñarle mucho a sus hijos como profesor, pero el papá promedio, vamos a decirlo así, que aunque tenga una carrera, pues obviamente ya no se acuerda de muchas cosas. No, claro, claro. No, o no tiene la paciencia. Tú sabes que es muy normal que papá e hijo terminen discutiendo porque el hijo no puso atención o porque no, digamos, no agarró a la primera vez el, el, la explicación pues que le está dando el papá. Entonces, fácilmente el papá o la mamá se impacientan y ocurren allí a veces algunos incidentes. Entonces, siempre creo que es mejor que sea un extraño, o sea, Ah, un profesor externo, alguien externo quien se encargue de ese proceso, creo que funciona mucho mejor. Entonces, pues sí, o sea, al final lo que sí hizo la pandemia fue dejar en claro que la educación, o sea, que por ejemplo los videotutoriales o las plataformas como esta que estamos sí. utilizando para comunicarnos, realmente son una maravilla. O sea, esto sí quedó ratificado que, que esto, mejor dicho, son medios que permitieron que la educación no parara y que Sí, se pudiera seguir avanzando. Sí, claro, con muchas dificultades, incluso con mucha desigualdad, porque tú sabes que muchas personas se quedaron por fuera ujú, de la posibilidad de estudiar en línea, ¿sí? Las personas en zonas rurales o que de pronto no tienen un computador, no tienen buen internet, todo esto, sí. eso es una cosa preocupante también. Pero, pero al final, pues está ya demostrado que, bueno, sí se puede también estudiar por esta vía, que todo depende, es de, como decía ahora, de la disciplina, del, de la disposición de la persona que desea devorar esos contenidos que están acá pues en la red, Y así como los algo, que tú produces también. y algo que me parece increíble también es cómo nos adaptamos. O sea, Exactamente. cómo en medio año ya habíamos resuelto el problema en la educación. Y hablo de resuelto entre muchas comillas, ¿no? Obviamente tuvo muchas dificultades, o sea, en muchos aspectos, muchos planes educativos se hicieron de una manera muy errónea. El gobierno, nosotros también tuvo muchos problemas en eso, no les dio las herramientas a los profesores para compartir, los profesores no tenían ni idea de cómo hacer una videollamada, ni cómo enseñar, no había planes de estudio, o sea, fue un total desastre en un principio y Claro, era obvio lógico. porque íbamos empezando, pero poquito a poquito se fueron adaptando hasta no digo que hasta mejor, hasta estar 100%, pero sí fueron mucho mejores que al principio. Y yo también estoy con usted y creo que las clases presenciales deberían de seguir siendo presenciales y que tal vez en ocasiones se pueda tener tal vez una modalidad virtual,
en el que los niños no puedan ir a la escuela, pues, porque hay padres que no pueden llevar a los niños a la escuela, pues, y no pueden Claro, traerlos. Entonces, tal exactamente. vez la manera virtual sería un complemento de los ejercicios de la escuela en lugar de ir la gente que no pueda ir. Igual que lo hacemos en la universidad, ¿no? Hay clases que en la universidad, antes de la pandemia, había clases que eran virtuales, o sea que no era necesario visitar la universidad. Entonces yo creo Ajá. que tal vez deberíamos no descartar un modelo, sino ver cómo hacer funcionar los dos juntos. Exactamente, yo pienso que debemos tener la versatilidad de trabajar de las dos formas, exactamente, como tú lo has dicho, de adaptarnos, de no pelear con la tecnología ni tampoco con lo que sucede en el ambiente presencial, sino tener la capacidad de responder eficazmente en cualquiera de las dos modalidades. Sí. Exactamente. Y profe, ahora sí le tengo una pregunta literal. Y Adelante. mucha gente se hace esta pregunta es si realmente sirven las matemáticas para la vida. No sé si alguna vez has escuchado que alguien pregunte eso. Yo lo he escuchado miles de veces que alguien pregunta, ¿a eso de qué me va a servir, no? Cuando No, estás en... todo el tiempo, claro. Por supuesto, mira, es que yo siempre considero que las matemáticas son herramientas. Es como cuando tú llamas a tu casa a un electricista, tienes un problema, no sé, con un interruptor o que, o que no te prende un foco, ¿no? Un bombillo. Sí, Entonces, bueno, llamas a un electricista y tú ves que él llega, por ejemplo, con un destornillador y un alicate, por ejemplo, con esas dos ujú, cosas nomás. Entonces tú dices, uy, este señor con esas dos herramientas sí será capaz de resolver el problema. Entonces, en cambio, cuando tú ves que llega una persona con todo su equipo, hasta con su casco, sus botas, sus guantes, en fin, toda una herramienta sofisticada, pues tú dices, no, esta persona, cualquier situación que se le presente, pues la va a poder resolver. Entonces, con las matemáticas pasa lo mismo. Hay gente que dirá, no, pues yo solamente necesito lo básico para defenderme en la vida. sumar, Sumar, restar. restar, exacto, multiplicar, dividir, pero es que, bueno, o sea, tú sabes que hay diferentes niveles de desempeño profesional. Hay unos que son realmente muy básicos en el sentido de que no necesitas tanta preparación académica, ¿sí? Y lo puedes hacer Sí, perfectamente, como otros que ya exige que tengas esas competencias. Entonces, allí es donde uno dice, sí, las matemáticas te pueden llevar tan lejos como tú quieras y te permiten resolver situaciones. Y más aún, tomar decisiones en términos económicos, por ejemplo, que cuando no sé, están ofreciendo un descuento en una tienda. O por ejemplo, mira, aquí en Colombia, el gobierno, pues para estimular la economía con esto de la pandemia, ¿no? Pues sí. entonces ha decretado varios días sin IVA, ¿sí? Entonces, Órale, no sabía. sí, diferentes días del año. Entonces, dicen, bueno, hoy es día sin IVA. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los productos digamos, como electrodomésticos, como tecnología, ropa, etcétera, pues van a costar un poco menos y hay mucha Ujú. gente que allí no sabe en realidad cómo calcular Oh, cuánto tendría que pagar ese día. O sea, entonces, bueno, en este caso, aquí en Colombia el IVA es del 19%. Entonces tú tienes que tomar, por ejemplo, el valor de un televisor y dividirlo entre 1.19 para saber cuál es el valor que corresponde sin IVA. Y ajá, ese tipo de cosas como tan elementales, de pronto mucha gente las desconoce y de ajá. pronto pues terminan siendo engañados, ¿sí? Porque Sí, cuando tú no tienes la capacidad de juzgar una información, pues te la crees, ¿sí? Lo que estabas diciendo ahora. De lo que pasa en YouTube, ¿no? Gente que de pronto, pues sí, le cree al fulano que está al otro lado de la pantalla sí. echándole su historia, pero ¿qué pasa cuando se encuentra con alguien que sí conoce del tema, que dice, un momentico, no, lo que usted está diciendo no es cierto? Y entonces ahí empieza ya el debate, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá, o sea, las matemáticas para el día a día, pues son útiles. Entonces, esa es mi invitación todo el tiempo, porque, como tú dices, hay a veces una resistencia de muchas personas como en menospreciar estos conocimientos. Sí. Dicen, no, pero es que eso no sirve para nada, que yo cuando voy a ir a un restaurante a ejecutar el trinomio cuadrado perfecto o la derivada de una función, ese tipo de cosas. Listo, estamos de acuerdo, pero mira, muchas veces yo no lo he respondido, lo responde la misma gente en YouTube.
hay gente, ante comentarios de ese tipo, yo recuerdo respuestas de otras personas que dicen, tranquilo, no te preocupes, que las estaciones de gasolina seguirán necesitando quien le ponga gasolina a los autos, las calles necesitarán quien las siga barriendo. Ojo, y con esto no estamos menospreciando ningún trabajo, todos los trabajos son dignos, pero te repito, hay unos trabajos que no requieren tanta preparación académica y Sí, sí. perfectamente alguien los puede ejecutar sin necesidad de fastidiarse o estresar su vida con temas de matemáticas. Ajá. Pero asimismo hay otros que, caramba, te pueden llevar muy lejos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los matemáticos son profesionales muy demandados en todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Ah, es lo que le Y iba a comentar, con ciencia exacto, de datos o los exactamente. programadores, o sea, hoy en día son Los profesionales físicos. muy apetecidos, exactamente, muy apetecidos y fuera de eso muy bien remunerados, porque ya son personas que han tenido un recorrido, una formación que les da, digamos, la capacidad de analizar volúmenes grandes de datos, de programar con gran facilidad, en fin, o sea, que en De- cierto modo toman ventaja sobre quienes no tienen esa preparación. Sí, y fíjese, muy cierto todo lo que dice, sobre todo porque algo que comentó es, te da la capacidad de resolver problemas. Eso Y es, a mí se me hace algo muy padre porque uno piensa que las matemáticas son solamente números y uno dice, bueno, las matemáticas son solamente operaciones, números y demás. Y pues tal vez visto de una manera superficial o de una primera capa, pues tal vez sí, pero realmente te dan una capacidad analítica distinta. O sea, exactamente. saber matemáticas en ciertos niveles te da una capacidad de analizar, procesar información, resolver problemas de distintas maneras, igual que la física. Entonces, yo creo que te da una capacidad de ver el mundo de una manera distinta. Y Exactamente, ¿para qué te sirven las matemáticas? Pienso yo, ¿no? Para eso, para poder ver el mundo de una manera distinta y poder resolver problemas en situaciones diferentes. Porque tal vez sí, no te sirva saber cálculo diferencial o integral si vas a trabajar en X trabajo, de pero, acuerdo, de acuerdo. pero sí te va a abrir mucho la mente a muchas cosas. Está como las personas eh, que leen mucho, aunque sean novelas. Al final de leer 20, 50 novelas, cuando lean otra, la van a leer con una mentalidad distinta. Van a poder analizar los personajes distintos, van a poder Claro, tener su opinión de la historia distinta. Entonces tú te vas a decir, ¿y de qué te sirvió leer 10 novelas? Porque en realidad las novelas son solamente historias. A lo mejor no hay una respuesta concreta, pero tiene un funcionamiento, ¿no? O sea, te da una visión distinta de la literatura, pues. no, mira, Javier, o sea, hasta la forma en que tú enriqueces, en el caso de leer, enriqueces tu vocabulario, enriqueces tu conocimiento, ¿sí? O sea, te vuelves una persona con mayor, digámoslo así, mayor repertorio, hasta para luego sostener una conversación interesante con alguien en una fiesta, ¿me entiendes? O sea, hasta para conquistar una chica, créeme que, Exactamente, para o cualquier sea, cosa. claro, igual pasa con matemáticas, o sea, ¿cuántos romances no han iniciado porque el chico es bueno en matemáticas y le explica a la chica y la saca de apuros, por ejemplo, con esos temas de matemáticas? Entonces, créeme que eso es un conocimiento que no se puede menospreciar, que al contrario, nos da, nos fortalece el pensamiento lógico, como tú bien decías, que eso todos lo necesitamos en el día a día para ejecutar acciones, para tomar decisiones. Entonces, esos son las matemáticas. Y muchas de las cosas que se ven en matemáticas hay que mirarlas como un gimnasio. Alguna vez leía por ejemplo, hacer ejercicios de factorización o de derivadas en matemáticas son como las abdominales que hace Messi, ¿me entiendes? O sea, por así decirlo, o sea, es parte de como de esa ejercitación que se Ujú, necesita para luego hacer una tarea, digamos, mucho más especializada. Entonces, exactamente. o sea, eso realmente, a mí por lo menos todo el mundo me escribe, uy, profe, que es que usted, ¿cómo se sabe esas fórmulas o esos teoremas? ¿Qué capacidad? Y yo les digo, bueno, pues aquí no hay ningún secreto, o sea, es el ejercicio permanente. Son Yo mucho de ya, práctica. pues, claro, yo tengo ya como 30, un poco más de 30 años dedicados a enseñar matemáticas, a mantener todo ese conocimiento fresquito, ¿no? Como vigente. A diferencia de otros temas que yo sí siento que se me oxidaron, como te decía ahora, a mí me encantaba la biología y yo Ajá. extraño muchísimo haber olvidado muchos de los conceptos que veíamos, por ejemplo, que de las plantas, que del cuerpo humano, bueno, de los animales, porque nosotros vimos una biología muy completa con un profesor
excelente que tuvimos. Ujú. Entonces, pero claro, son temas que de pronto uno ya no utiliza No más los tocas, y, pues. y eso se llena de telarañas y se olvida. Entonces, la verdad es que es como todo, o sea, es como lo que tú haces. Mira, tú estás en el área de la tecnología y tú sabes la importancia de que las instrucciones sean muy claras y una tras otra, ¿no? Para que Sí, las cosas funcionen como deben ser. Entonces, allí están las matemáticas presentes también. sí, y fíjese, ahorita que hablábamos, usted cuando estaba explicando de la importancia de las matemáticas, me quedé pensando en algo que comentó acerca del IVA en Colombia del 19%. Y Ajá. usted me dijo es que hay que multiplicar por el 1.19, ¿no? Entonces, Dividir. Bueno, si quieres quitar el IVA, sí, tienes que sí, dividir sí, sí, por sí. 1.19. Ajá. Entonces me quedé pensando, ok, entonces en este caso, por ejemplo, del IVA, a lo que iba con eso, a lo que iba con el IVA, am, mucha gente sabe, por ejemplo, cómo sacar el IVA, o más bien sabe cuál es el procedimiento para sacarlo. Bueno, multiplico, bueno, en este caso divido por el 1.19 y me sale el resultado, ¿no? Pero la Ajá. gente o la mayoría no saben qué hay detrás de eso. Pues, o sea, por qué el dividir por 1.19 me da el resultado que quiero del IVA, pues, ¿no? Entonces, le quería preguntar acerca de lo que muchos nos quejamos cuando estudiamos ingeniería, de los procesos, o sea, de los procedimientos. ¿Qué tan importante ve usted que sean los procedimientos en las escuelas, por ejemplo, que se pidan o que se utilicen? ¿O qué tan importante cree que sean, hablando ya, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la importancia de la matemática, qué tan importantes son los procedimientos en un resultado? No, muy importantes, por supuesto, porque, pues, a ver, tú sabes que en matemáticas todo se puede demostrar. Eso que te estoy diciendo del 1.19 que, perdón, que para quitar el IVA, pues divido por 1.19. Si lo quiero, si a un producto sin IVA le quiero calcular cuánto costaría con IVA, pues multiplico por Ajá, exactamente, 1.19. ¿no? Pero claro, detrás de eso hay una demostración. Como algo que también he explicado en algunas ocasiones, lo del intercambio de las cifras cuando calculas porcentajes, ¿no? Por ejemplo, Ajá, que el 18% de 25 es lo mismo que el 25% de 18. Eso tiene su demostración. Y ajá, es muy importante conocer eso para no tragar entero, para ajá. no decir, ah, claro, es que, o sea, detrás de ese truco o ese tip que me enseñaron, existe un porqué. O sea, y eso no sale así porque sí, no es porque salió por decreto, no, es porque realmente obedece a un proceso lógico. Entonces, el procedimiento es clave. Y ahora, más aún, cuando estamos en, por ejemplo, en instancias como el cálculo. Yo insisto mucho cuando explico los temas de cálculo, por ejemplo, las derivadas, las integrales, porque eso es una serie de pasos donde debes cuidar cada una de las etapas del proceso. Si Ajá. cometes un error de signo o que se te escapó un exponente o cualquier cosita, ya eso no cuadra. O sea, al final eso da otra cosa muy diferente Pero muy diferente. y te arruina el ejercicio. Entonces yo por eso, la verdad, soy demasiado riguroso con eso. Creo que a veces me extiendo más de la cuenta, pero no importa. Yo prefiero ir con ese nivel de detalle para precisamente para no arriesgar el ¿No? ejercicio, Y, no, para no poner en riesgo la vida de mi ajá. paciente, que en ese momento es el ejercicio, por así Y decirlo. hay maestros que incluso cuando tienes bien el procedimiento y mal el resultado, o sea, cuando te equivocaste en algún signo a lo último o algo así, te ponen medio punto. O sea, Que reconocen algo, exacto. me ha tocado mucho eso que te ponen, por ejemplo, sabes que el resultado está bien, el procedimiento está bien, sin embargo, te equivocaste y te señalan, ¿no? Ah, En este exacto, signo. Entonces, el exactamente. alumno ya ve que está haciendo algo, pues, ¿no? Porque si tú le pones que está mal, el alumno va a decir, no, pues está mal, o sea, está mal todo. Pero no es eso, ¿no? Es que el alumno sí sabe el procedimiento, solamente que se equivocó en algo. Entonces, a Correcto. mí se me hace algo muy bueno que, por ejemplo, maestros digan, ok, le voy a poner medio punto, Claro, reconociendo que conoce el procedimiento, sin embargo, se equivocó, como cualquiera se puede equivocar en cualquier cosa. totalmente. A mí me pasaba eso cuando era profesor presencial, universitario o en el colegio. A veces estudiantes que me entregaban, digamos, en su examen solo la respuesta y la respuesta estaba mala. Entonces yo decía, bueno, ¿qué le puedo rescatar ahí? Pues nada. O sea, la respuesta está mala y no hay nada más, pues, pero lo que tú dices es cierto. Si la respuesta está mala, pero antes de eso hay un procedimiento, un paso a paso, que de pronto en algún momento, claro, tuvo algún error, pues uno logra ahí eh,
sí, rescatar esa parte que quedó bien, o sea, como reconocerle eso al estudiante y darle Exactamente. alguna bonificación, algunos puntos por esa parte que hizo bien. Entonces estamos totalmente de acuerdo. El proceso es tan importante allí, pues como el resultado. Pero aquí esto es casi que como aplicar la filosofía japonesa, ¿no? O sea, yo alguna vez en mi carrera de ingeniería civil vi una materia llamada control de calidad y allí Sí, yo aprendí que yo la también la vi eso. filosofía, bueno, que los japoneses, ellos, la filosofía de ellos es control del proceso y no del resultado. ¿Me entiendes? O sea, controlan todo el Exactamente. proceso, cada etapa del proceso está tan vigilada, tan controlada que, o sea, el resultado es totalmente confiable. O Tiene que sea, ser verídico, fuerza. es de primera calidad, pero no el contrario, o sea, no irse al resultado y luego devolverse a ver dónde fue que ocurrió la falla en caso de que el resultado no sea el correcto. Entonces, sí es importante el procedimiento, Sí, totalmente. y mucha gente le saca la vuelta o le sacamos la vuelta al procedimiento, ¿no? Qué enfadoso, ¿para qué voy a poner todo el procedimiento? Pero Claro, creo que es no, donde más se aprende, ¿no? O sea, no, realmente es un absurdo pretender como ahorrar tiempo o escritura. No, yo les digo, no, esa es una economía que no vale la pena aplicar, porque de hecho, si se trata de un examen, tú tienes que demostrar lo que has aprendido, el procedimiento es tu evidencia de que sí entiendes, de que sí captaste qué es lo que hay que hacer. Que lógico, claro. dijo algo muy, es cierto, ¿no? O sea, que entiendes lo que hay que hacer. O sea, Sí, porque claro, si tú pones el resultado nomás, igual y tú, en tu mente estás haciendo otra cosa, pues, ¿no? O sea, no entendiste el problema en sí o no entendiste la operación en sí, estás dando otro resultado. En cambio, con claro, el procedimiento, el maestro ve que sí entiendes lo que hay que hacer, o sea, sí entiendes el exactamente. problema y te equivocaste en alguna parte, por ejemplo, ¿no? Exactamente. No, es muy importante. O sea, mi mensaje sería para todos los estudiantes, cuiden el procedimiento y también sean muy ordenados a la hora de expresarlo, de plasmarlo en el papel o bueno, si es en un documento, porque créame que es algo que favorece mucho la impresión que ustedes les dan a sus maestros. Sí, o sea, repito, cuando un profesor ve que el estudiante se esfuerza por explicarle todo muy claro, uno dice, ese estudiante sabe, este estudiante me entendió lo que yo quise explicar o lo que quise exponer y realmente eso satisface mucho pues a un profesor, Sí. ¿sí? Y profe, usted que ha viajado por algunas partes con, pues, con YouTube para dar conferencias y pláticas y demás, quería preguntarle a lo mejor algo que ha visto, pues tal vez por encima, porque no se ha quedado pues a impartir clases en todos los lugares, obviamente, pero ¿qué opina usted, por ejemplo, de la educación en Latinoamérica? O sea, ¿cómo ve el panorama educativo? Pues, Bueno, yo me he encontrado con de todo, o sea, con instituciones que uno ve todo el esfuerzo que están haciendo por hacerlo bien, o sea, por incluso tener unas instalaciones confortables, cómodas para sus estudiantes, como también pues he visto lo contrario, o sea, lamentablemente pues gran parte del tema educativo pues depende de los gobiernos, ¿sí? De que haya esa inversión, de que las escuelas estén en buen estado, que, que los salones de clase pues tengan toda la dotación, ¿no? Buenos asientos, buenas mesas, que la iluminación, que sea ventilado o que tengan su buen tablero, su pizarrón, muchos ya con tableros inteligentes o su televisor o su video beam, bueno, todos estos equipos que al final pues son los que propician la actividad educativa, que tengan buen internet. Claro, ujú, entonces también se encuentra uno a veces con unos colegios o instituciones donde pues no cuentan ni siquiera con lo mínimo. Entonces, pues al final sí queda uno un poquito triste, ¿no? Cuando ve que las cosas no funcionen como debería ser en ese sentido. Porque pues en América Latina pues sí hemos visto que la educación no siempre es la prioridad. O sea, sí, hay otras cosas que a veces uno ve que destinan muchísimo más dinero, pero acá pues con la educación a veces no ocurre lo mismo. Por lo menos aquí en Colombia, digamos, se ha decretado, por ejemplo, que los niños tengan alimentación, o sea, garantizada, alimentación escolar. Y se da uno cuenta de personas que sin corazón se roban esos dineros
y terminan dándole a los niños productos de mala Sí, calidad o a veces ya con vencidos. Entonces, hombre, uno dice, no es justo, o sea, no hay derecho que esas cosas pasen, sobre todo con los niños más pequeños. Entonces, pues sí, o sea, es un trabajo que todavía tiene mucho para hacer, o sea, es un aspecto que ojalá algún día los gobiernos, o sea, los estados, las personas encargadas de decidir el presupuesto o, sí, o los recursos para las diferentes actividades, pues privilegien la educación. Y sobre todo que ojalá también llegue el día en que los maestros sean bien remunerados, porque también la también. realidad es que los maestros realmente la tienen que sufrir Tienen que muchísimo tener para 2 trabajos, muchos maestros. a veces más trabajos, O claro, sea, ¿cómo, para cómo, cómo vas a dar clases en óptimas condiciones si estás tan cansado? Pues, exactamente, exactamente. es O que sea, tú no todo, vas a producir lo mismo teniendo que correr de un sitio para otro para cumplir con tu trabajo. sí, No, realmente eso va pues en todo detrimento merma, de la calidad, claro que sí. todo va mermando poquito a poquito, o sea, el bajo salario, las malas instalaciones, o sea, tiene mucho que ver con todo, ¿no? Los niños que a lo mejor su familia pues no está muy bien remuneradamente y no desayunan en su casa. Entonces, las escuelas que no ofrecen desayuno ni comida, acá en México eso es muy común, o sea, que las escuelas no ofrezcan desayunos ni comidas. Ajá, Entonces, todo eso yo creo que va sumando un por poco supuesto, por al supuesto. bulto, a la bola de nieve, como dicen algunos, y al final la educación termina siendo algo de segundo plano y no de prioridad, pues, ¿no? Correcto. Sí, sí, por eso te digo, lamentablemente no, la educación no recibe la atención que merece. Si todos sabemos que la educación es como la herramienta más poderosa para transformar el mundo, para que una sociedad avance, pues creo que algo no se está haciendo bien porque pues no, la educación no está recibiendo ese tratamiento de primera calidad que merece. Sí, Sí, exactamente. entonces un panorama muy triste, muy lamentable. Ojalá algún día eso cambie y la educación sea algo sagrado, algo que, mejor dicho, nadie se atreva a meterse con ella ni con los dineros que involucra la educación, porque como te digo, hay gente sin corazón, gente sin Sí. ninguna contemplación, se van apropiando, o sea, la corrupción, ¿no? Al Sí, final. yo creo que sí hay Eh, gente que se mete con la salud. O sea, exactamente. O sea, esas personas no tienen Dios. alma, por Dios, o sea, es una cosa que uno no logra entender. Pues vamos a pasar a la última sección, a la última cosita, para no terminar de achicopalados, o sea, Sí, sí. cabizbajones. Sé que anda ahí por ahí dándole al mundo del gaming también. Quisiera que nos contara un poco acerca de eso. O sea, yo sí he visto que le anda ahí jugando y que a veces juega con otra gente que se dedica al gaming y demás. ¿Y cómo fue lanzarse al gaming? Yo, por ejemplo, tengo un canal de Twitch y yo subo eh, sesiones de estudio por el día, o sea, musiquita y leo y demás, ¿no? Pero por la noche también juego shooters y de Minecraft y por de esas. Entonces, Ya. ¿qué le hizo como dar el paso para aquel lado? Pues? Bueno, yo creo que en mí se sembró una semillita en el año 2019, justamente en una visita a México. Conocí a una chica que me habló del juego League of Legends y resulté haciendo un par de videos con ella, lógicamente con su asesoría. Ajá. Y estos dos videos fueron muy bien recibidos por parte de la comunidad de gamers, incluso por algunos portales especializados en esports. Yo me quedé muy sorprendido en realidad cuando vi como esa respuesta tan positiva porque no me lo esperaba. Y eso fue en el 2019. Y en el 2020, en plena pandemia, yo recuerdo que tuve que cambiar mi portátil, mi laptop, por uno pues mejor, porque ya el que tenía se me quedaba mucho pues para el tema de transmisiones en Sí. directo o edición de video. Entonces ahí fue cuando dije, voy a conseguir mejor uno tipo gaming, o sea, Ajá. estos como que tienen buen procesador, buena tarjeta gráfica, todo esto. Y lo compré. Y ahí fue cuando volvió a mí como la curiosidad, ¿no? De volver a jugar. Recuerdo que inicialmente pensé en retomar juegos que yo
sí, que yo disfruté hace muchos años. Estuve buscando Max Payne, es que estuve Ajá. buscando este Grand Theft Auto, pero bueno, ya hoy es como difícil encontrarlos. Y fue cuando dije, pues claro, League of Legends. Y yo creo que influyó mucho que me encontré el famoso comercial, ¿no? Ese comercial que Y sale a aparece. cada rato ese. Dice, hola gamer, jugamos League of Sí. Legends. Y yo creo que llegó en el momento preciso y ahí fue cuando dije, claro. Y ahí fue cuando volví a retomar contacto con mi amiga de México, con Andy. Andy Rose se llama ella, es un nombre, digamos, artístico. Ajá. Es una chica que, claro, lleva varios años jugando, conoce muy bien de estos temas. Entonces recibí como unas clases de ella sobre el juego Ajá. y también recibí su apoyo para la creación del canal. O sea, abrí el canal Julio Profe Gamer en YouTube. Ajá. Entonces ella me ayudó pues a hacer el intro de los videos, el logo, el banner. Eh, no, o sea, es una chica fantástica. De hecho, me ayudó con la edición de algunos videos. Ella hace una edición muy buena, muy juvenil. O sea, mi Ándale. edición, Ajá. sí, mi edición al final es muy básica, pero esta chica, claro, pues es mucho más joven que yo, entonces está más al día con lo que le gusta a los jóvenes y logró A los hacer unas chavos. ediciones a los chavos, sí. Y entonces empezó todo este tema de empezar a grabar partidas jugando bueno, primero contra bots, Ajá. entonces jugando, lógicamente, bueno, yo haciendo parte de un equipo y tratando de hacer allí mi mejor esfuerzo, no me iba muy bien al principio, y ya después, bueno, ya me fui metiendo con las partidas normales, que ya Ajá. pues son un poco más exigentes, y ya digamos que ya le agarré como el ritmo y ahora se volvió una actividad de cada fin de semana. O sea, entonces viernes o sábado yo me conecto allí a transmitir en directo y a jugar con los suscriptores del canal. Ya son transmisiones de 3 horas, 4 horas, entonces que realmente yo nunca había hecho esas transmisiones tan largas, Ajá. pero nos divertimos mucho, ¿sabes? Y a mí me encanta, a mí el juego me gusta, sobre todo porque hay muchos campeones para explorar, muchas cosas pueden suceder allí, pero también me ha dado la oportunidad de conocer gente muy especial, muy valiosa y sobre todo sentir el apoyo de muchas personas Ujú. que claro, que ya me conocían por mis canales de matemáticas, o sea, Julio Profe y Julio Profe Net, ya venían pues conociendo mi trabajo. Y claro, cuando de repente se dieron cuenta que yo había creado un canal de juegos, entonces se volcaron así de forma masiva a apoyar. Eso fue algo fantástico. Y mira que en este canal Julio Profe Gamer yo en 2 días logré los 100,000 suscriptores. A la En 2 días torre. fue A la torre. una cosa brutal para mí. O sea, yo nunca había logrado eso. Yo en mi primer canal Julio Profe, tardé 4 años en lograr los 100,000 suscriptores y acá lo logré en 2 días. Yo, O sea, yo, una yo cosa, tengo 40,000. imagínate, o sea, eso fue una cosa que yo nunca logré como dimensionar. Me llegó el botón de plata, pues al poco tiempo y allí vamos. O sea, realmente para mí lo más interesante es eso, poder pasar un buen rato con las personas que se conectan, nos reímos, siempre promover valores como bueno, que los videojuegos hay que tomárselos con calma, sin enojarse, sin insultar. Lo importante que es el respeto por el rival Ajá. y el respeto por los compañeros de equipo, que es una de las cosas que a veces uno encuentra que no pasa en esta comunidad de League of Legends, Ajá. porque sí me lo advirtieron, sí me dijeron, uy, profe, esta comunidad es bastante tóxica, bastante Tóxica. pesada, tenga cuidado, que no lo vayan a dañar a usted. Yo nunca he Y no, jugado, yo nunca he jugado LOL. ya. O sea, sí, últimamente he visto como mucho movimiento en la comunidad y digo, ay, tal vez debería de descargármelo para jugar, pero no, estoy muy recio a no jugar. O sea, así quisiera, pero no sé, yo soy de los que dijo, yo nunca voy a jugar LOL y Y lo traigo eso cumples. ahí, ajá, traigo Bueno, eso ahí, a mí me pasó exactamente lo mismo con Among Us, por ejemplo, que fue un ajá, juego que estuvo muy de moda y yo recuerdo que todo el mundo lo jugaba y me escribían, profe, que juegue Among Us, que no sé qué. Y yo me puse a verlo y dije, ay, no, no me llama la atención y creo que me hice esa promesa de no jugarlo ajá, y la cumplí porque la verdad nunca me animó. Y me ha pasado con muchos juegos que me proponen a veces. Bueno, en mi caso también es por falta de tiempo. O sea, yo ujú, realmente a veces mi día es muy complicado y
y no me queda tiempo de hacer nada más. Entonces, soy de los que digo, bueno, mejor trabajo un frente y trato de hacerlo bien. O sea, Ajá. no muchos a la vez porque de pronto puedo quedar mal. Entonces ya me fui por ese camino de League of Legends. Y bueno, algo también que aprecio y agradezco mucho es que cuando recién empecé con mi canal de gaming, o sea, el Julio Profe Gamer, de parte de Riot Games, de allá de México, me Ajá. contactaron, me ofrecieron ser League Partner, o sea, ser miembro de, sí, como el programa de partners de League of Legends. Ujú. Entonces, eso pues para mí ha sido también algo muy significativo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Que soy pues miembro de esa comunidad, entonces cada mes más o menos me entregan códigos para sortear con mis seguidores y ahí hacemos Qué todas las padre. dinámicas. Entonces eso de verdad que me parece bonito, ¿no? Saber que pues que uno puede como también tratar de llevar un mensaje positivo en el mundo de los videojuegos Sí. y a la vez, o sea, créeme, yo en cada transmisión también les insisto mucho a los jóvenes en que estudien, en que se preparen. Siempre hablo de los canales de mis amigos y colegas youtubers, que los aprovechen, que le saquen el jugo a todo ese contenido que ellos están produciendo. Entonces, sí, o sea, es una oportunidad también de llevar ese mensaje positivo pues a toda la comunidad de jugadores que se conectan en cada transmisión. Sí, cuando vi que subió, o sea, cuando vi que empecé con el gaming, dije, órale, qué padre, ¿no? Y sí entré y revisé y vi demás. Sí vi que le estaba dando LOL, y, sí, y dije, qué padre. O sea, se me hace algo muy padre que pueda al final hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y obviamente uno puede jugar todos los días, pero decide tomar tiempo para diferentes cosas. Por ejemplo, Claro, es que uno dice, por ejemplo, usted está comentando, no, pues que la verdad es que tengo todo el día, todo mi día ocupado, pero en mi día ocupado también está mi descanso, pues, o sea, no puedo, si descanso, abusar. abusar Ajá, de mi tiempo, pues, ¿no? Pero exacto. qué padre que esté en el mundo No, del y gaming. no, y yo te digo algo, mira, yo a la gente le digo, yo tengo 48 años y la verdad ya no me matan tan fácil, o sea, ya me enfrento creo que al otro lado tengo de pronto chavos de 15 años y allí nos damos duro en la grieta del invocador. O sea, porque al final el juego, para ser bueno en el juego no hay edad, ¿me Sí, 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 entiendes? O claro. sea, es simplemente tener la disposición, o sea, mente abierta de conocer sobre el juego. Hay muchos tutoriales, hay, digamos, bastante información de cómo manejar cada campeón. Yo también he visto los torneos, o sea, los torneos que han hecho a nivel de Colombia, a nivel de América Latina. Hace poco tuvo lugar el Sí, mundial. sí, sí, supe. Entonces, o sea, uno de todo eso va aprendiendo. Una conocida Ento- andaba ahí en el mundial. Ajá, entonces la verdad es que pues al final cualquier persona de cualquier edad se puede divertir como lo hago yo. O sea, repito, para Ajá. mí esto es algo que para mí es como un escape cada fin de semana. Tengo el apoyo de mi esposa, de mi familia que me dicen, listo, te vas a conectar a jugar, adelante. Ellas me apoyan, de hecho mi esposa me ayuda también en la moderación de comentarios allí en mi canal, en este canal de juegos, porque a Ajá. veces entran allí personas Sí, como a claro, por querer supuesto, es fastidiar un normal. poco. Ajá. Pero también, como te digo, he conocido personas muy queridas, muy valiosas que también las he nombrado moderadoras de mi canal. Entonces, eso es bonito. O sea, empieza uno como a construir también una comunidad por ese lado y se va dando cuenta de que son personas que uno en algún momento impactó con sus tutoriales de matemáticas, porque Ándele. todos me dicen eso. O sea, me dicen, profe, usted me ayudó en la escuela o en la universidad, pues ahora cuente con mi apoyo, con su canal de juegos. Aquí estamos para mirar sus directos, para compartirlo. Bueno, de verdad que es algo muy, muy bonito encontrar como ese Ese agradecimiento, apoyo. ese apoyo, sí. Pues, profe, me gustó mucho platicar con usted. Igualmente, Javier, Cerramos con este tema del gaming. de los juegos, sí. Hace mucho que teníamos planeado como una charla Sí, y me dio mucho gusto conocerlo cuando nos conocimos por allá en el Educón. en el Y Educón, sí. esperemos que pronto haya otro y podamos otra vez vernos por allá. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por pasarse por acá. Y como le digo, no solamente, y lo digo con firmeza, no solamente es una inspiración o fue una inspiración para mí cuando estudiaba y es una inspiración para mí ahora lo que hace en YouTube, sino para muchísima gente que lo ve y por eso es tan querido porque siempre lo ha hecho de una buena manera. Entonces, muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Javier. Muy gentil por tus palabras, por tu invitación.
Gracias por apreciar lo que hago. Tú también estás en ese equipo de EduTubers, ¿no? Que estamos allí ofreciendo nuestro contenido formativo en diferentes disciplinas. Entonces también te felicito por lo que haces Gracias, y te profe. animo a que sigas adelante. Estás muy joven, así que tienes todo un camino por recorrer por mucho, mucho tiempo más. Entonces también un abrazo grande de vuelta desde Colombia y siempre a tus órdenes. Ah, Muchas gracias por la invitación. gracias, profe.